yo les he venido diciendo esto. A pesar de ese anuncio, antes del saludo, a pesar de ese anuncio, que lo hicieron con toda la parafernalia, otra vez con pantallas LED, con fotos. ¿Se acuerdan en donde Lazo tiró ahí todo su bronca contra Fidelegas? No, Fidelegas es el dueño de Teleamazonas, ¿no? Y del Banco Pichincha, sí, contra él. Ese día anunció, ¿no? Como gran cosa al país el retiro de las mascarillas y bueno, resulta que estamos viviendo una etapa complicada en materia de rebrote de COVID. Otra vez hay saturación en los hospitales, otra vez hay una ola de contagios y COVID ha llegado hasta acá. Y a otros espacios también, yo les venía comentando que en algunas reuniones por ahí venía alguien, es que a fulanito le dio COVID, es que yo vengo de tantos días de aislamiento, es que salí positivo y no sé qué. Entonces, a propósito de eso, a mi sobrino el día de ayer en su colegio, le mandaron a clases virtuales ya, ¿no? Porque hay un rebrote. Yo sigo creyendo que fue una irresponsabilidad haber anunciado de esa manera anticipada el tema de ya, sáquense la mascarilla y relajémonos. Creo que fue una irresponsabilidad. Yo creo que hay que seguir todavía cuidándonos, sobre todo cuando estamos en lugares cerrados, en espacios cerrados, donde no hay ventilación, donde no hay distanciamiento físico. Por favor, sigamos haciéndolo, sigamos cuidándonos. Es una recomendación que nunca está de más, porque todavía no hemos pasado del todo esta situación compleja que nos ha planteado el COVID en el mundo entero desde noviembre, diciembre del 2019 y en Ecuador de forma particular desde los primeros días de marzo del 2020, ¿no? Que apareció el primer caso proveniente de Europa. Así que, por favor, cuídense. Como les decía, mi saludo cariñoso, afectuoso, caluroso en este frío quiteño para todos quienes nos están escuchando a través de la señal en frecuencia modulada. Recuerden que siempre estamos a través de 95.3 y 94.5 en todo el territorio de la provincia de Pichincha. Por acá también me dicen en algunos colegios, sí, claro, en algunos colegios han mandado a todos a la casa. No es una cuestión de que el Ministerio de Educación ha dicho, no, esto es una cuestión de cada institución, por cierto. Ayer me preguntaba alguien a propósito de un tuit que ponía yo con relación a esto, ¿hay algún comunicado oficial? No, porque es ya una cuestión particular de cada establecimiento, o sea, privado o fiscomisional, ¿no? Bueno, en el caso de los fiscomisionales tienen que obedecer las órdenes del Ministerio de Educación, que me imagino yo van a seguir en la misma línea del gobierno, de sáquense la mascarilla y hagan lo que les dé la gana, pero los establecimientos privados sí tienen, digamos, la capacidad y la posibilidad de pedir a sus estudiantes que regresen a clases virtuales. Con nuestras frecuencias 94.5 llegamos hasta no solo el noroccidente de Pichincha, donde la estamos rompiendo nosotros en sintonía, y les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos pichinchanos de la zona del Chocó, sino también llegamos hasta Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, Cotopaxi e Imbabura. Así que abrazos para todos ustedes y claro, como siempre también, el saludo para quienes reproducen la transmisión vía streaming que generamos a través de nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage en Facebook y obviamente el agradecimiento de rigor para todos ustedes porque no solo que se conectan para escucharnos, para vernos, sino que además nos ayudan a compartir en sus muros de redes sociales, en sus chats, etcétera, y eso para nosotros es de una ayuda increíble, así que muchísimas gracias por esa ayuda que nos dan, por hacer de la comunidad de Radio Pichincha y de este segmento de opinión algo cada vez más y más grande. Lo cual obviamente les provoca ronchas a algunitos, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Dando la pelea a diario. A ver, hay un montón de temas, traigo un chorizo de temas para ir conversando porque esto es Ecuador y como es Ecuador, este país, a pesar de ser tan pequeño, es muy diverso, es muy rico y es muy divertido también el Ecuador, ¿no? Entonces, así como la farándula internacional, Barcelona, España tienen a Piqué y a Shakira, nosotros tenemos acá a Juanca y a Cintia y vamos a hablar de eso también, porque es parte de la política, todo es político en este país.
Y vamos a hablar también de lo que pasó ayer con el esposo de la alcaldesa de Guayaquil, que ha sido uno de los personajes de la semana. Los dos, de hecho, ¿no? La alcaldesa y el marido. Ayer, que fue a buscarle a Omar Maluk Salem en una cafetería de Guayaquil para querer entrarle a puñetes. A ver, pero vamos por lo más importante, como siempre. Vamos de más a menos, ¿ya? Hay muchas cosas que se han viralizado en las últimas horas y quizás empezar por lo último. Ayer la Asamblea, con 104 votos, aprobó la ley para el uso progresivo de la fuerza. No sé si tenemos ya en pantalla, la Meli tenía preparado el mapa de la votación. Ahí está el mapa de la votación en el pleno de la Asamblea. 104 votos fueron los que dieron lugar a la aprobación de este proyecto de ley para el uso progresivo y legítimo de la fuerza. 37 de UNES, 23 del BAN, 9 de Pachacutic, 13 del Partido Social Cristiano, 9 de la Izquierda Democrática, 13 independientes, dan un total de 104 positivos. Abstenciones un total de 19, la mayoría de abstenciones fueron de Pachacutic, 14, otras 5 de la Revolución Ciudadana o de UNES. Y en total hubo 14 legisladores ausentes, ¿no? 6 de UNES, 3 del BAN, 1 de Pachacutic, 2 socialcristianos, 1 de la ID, un independiente, total 14 ausentes. A ver, yo no voy en este momento a profundizar con respecto del contenido de la ley, porque voy a ser sincero, no he revisado el proyecto de ley. No me he dado el tiempo, quizás por falta de tiempo o por vago, no sé, ahí ustedes verán por qué fue, pero no me he dado el tiempo de revisar el proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza. O quizás tal vez porque yo estoy convencido de lo que les he venido diciendo durante todos estos días. Y fíjense que ayer, de alguna forma, Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, coincidía con mi visión con respecto de este tema. Porque él decía algo parecido a lo que yo venía repitiendo en días anteriores, el hecho de que los delincuentes no van con la ley bajo el brazo, o sea, créanme, las bandas de criminales, los choneros, los tiguerones, los tiburones, los tortugas o lo que sea, no es que están pues viendo a ver qué aprobaron ahora las reformas a la ley del uso progresivo, veamos qué dice la Corte Constitucional. No, los delincuentes no hacen eso. Ellos actúan al margen de la ley, entonces los delincuentes ni siquiera prenden los noticieros, los delincuentes no están pendientes de lo que hace o deja de hacer la Asamblea. Ellos actúan al margen de la ley, entonces ellos pueden aprobar la ley que les dé la gana en la Asamblea, van a seguir delinquiendo, porque ya vamos a hablar de eso. La solución al problema de la seguridad no pasa por la aprobación de una ley, porque si fuera por leyes, yo siempre les digo a ustedes que este país debería parecerse a Noruega, a Finlandia. Seríamos por número o cantidad de leyes aprobadas, deberíamos ser un país de primer mundo, ¿no? Pero no pasa por ahí, pasa por la aplicación de esas leyes. Pasa por la ejecución de lo que dicen esos textos, no únicamente por aprobarlos, ¿no? Entonces, y me parece que puede ser también un argumento el que han expuesto en su comunicado los de la bancada de UNES, a quien parte de su militancia también ha empezado a criticarle. Yo por eso digo, no me siento en capacidad en este momento de cuestionar a los que votaron a favor o a los que votaron en contra, porque no he revisado el texto de la ley. Pero de alguna manera, créanme que yo sí coincido con la justificación que ha emitido la bancada de UNES a la hora de aprobar esto. Cuando dicen, a ver, se aprueba esto de alguna forma para que el presidente de la República y su gobierno no tengan más pretextos o más excusas para atender los problemas que atraviesa el país en cuestión de violencia y de inseguridad. Yo creo que, y de alguna forma, como les digo, coincido con esa visión, porque ahora el presidente Lasso tiene ya aprobada su ley, está lista su ley. Ya ha reaccionado además el presidente en su cuenta de Twitter. Lo que ha dicho es, hace 9 horas, por cierto, voy a pasarle a la Meli, no sé si ella tiene ya el tweet del presidente Lasso, igual te voy a pasar por interno, Meli, para que lo pongamos.
Está medio Lenin mi computadora. Perdón, medio lenta. A ver, dice el presidente Lasso. Es grato saber que el llamado a la acción empieza a generar sus frutos. El llamado a la acción empieza a generar sus frutos. Finalmente la Asamblea hace su parte y la hace bien. Necesitábamos esa ley. Nuestra fuerza pública la necesitaba. Nuestros ciudadanos la requerían urgente. Ahora sí y más que nunca unidos contra los violentos. Bien, esas son las palabras del presidente Lasso y su reacción con respecto de lo que ha sido la aprobación con 104 votos de esta denominada ley para el uso progresivo de la fuerza. Ahora, muchas críticas que he leído de algunos tuiteros, sobre todo, es que dicen que esta ley, de alguna forma, lo que está enfocada es no al control de la inseguridad o de la violencia que provoca la delincuencia común, sino está enfocada en blindar a la fuerza pública a la hora de aplicar el uso de la fuerza en las manifestaciones sociales, protestas más de orden político o social, ¿no? Yo no lo sé. Creo que eso ya de hecho venía siendo regulado desde antes. Si es que hay en esta ocasión algún tipo de reforma o de modificación como para poder, no sé, regular, si se quiere, la aplicación de la fuerza en tema de manifestaciones, hay que ver y analizar cuál es la profundidad de ese tema. Pero si a mí me venden la idea de aprobar una ley para controlar la inseguridad ciudadana, y lo que está ahora generando debate es que más bien esta ley lo que busca es el uso progresivo de la fuerza en manifestaciones de carácter político, me parece que poco y nada va a servir, de poco y nada va a servir esta ley y su aplicación para solucionar los graves problemas de violencia y de inseguridad que tiene el país. Y una cosa adicional, el presidente ha dicho que necesitábamos esta ley, nuestra fuerza pública necesitaba esta ley, nuestros ciudadanos requerían con urgencia esta ley y ahora sí más que nunca unidos contra los violentos. El problema, presidente, es que si usted y su gobierno no empiezan a destinar recursos y esfuerzos, no pasa solo por plata, pasa también por una cuestión de ser creativo y de planificar a partir de analizar también los informes de inteligencia que yo imagino a usted le entregarán su cuerpo de seguridad, ¿no? Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, y a partir de ahí su equipo asesor en materia de seguridad tendrá que elaborar un plan, una estrategia, para lo cual también obviamente se necesita recursos a la hora de ejecutar dicha estrategia, que va más allá de hacer operativos, de informar que se ha hecho tantos operativos, tantas armas decomisadas y no sé qué, no sé cuánto y no sé cómo, como para poder controlar la inseguridad en el país, que además no tiene que ser una cuestión coyuntural, tiene que ser una política de Estado permanente. Y yo les decía ayer, lo mismo que les dijo a los alcaldes y a los prefectos del país, a las alcaldesas y prefectas del país, en la reunión de hace 2 días atrás, de que se van a destinar 1.200 millones de dólares, lo venimos escuchando desde el 8 de abril de 2022, cuando hizo el lanzamiento del Plan de Seguridad Ciudadana, plan que entiendo no existe, porque si existiría, se lo hubieran presentado a las autoridades locales en la reunión del pasado día lunes. 1.200 millones de dólares, 1.200 millones de dólares. Bueno, esos 1.200 millones de dólares no llegan. ¿Y saben quién dice que no llegan esos recursos? Lo dice el ministro de Defensa. Escuchemos lo que dice el general Lara, por favor, si son tan amables y ponemos el video del ministro. ¿Hay los recursos necesarios para intensificar las labores de inteligencia, sobre todo, que es lo que de alguna manera se viene anunciando desde hace varios meses? Los recursos son limitados, pero tenemos el compromiso y la palabra del señor presidente constitucional de la República, luego de haber conocido las necesidades de Fuerzas Armadas, de incrementar y fortalecer estas capacidades. Compromiso y palabra del presidente. Afirmativo. ¿Ya tienen la plata? No, aún no. En los próximos días está previsto que viaje una comisión a Israel
para ver ahí todo el equipo que se requiere para fortalecer las capacidades. Ahora, ministro, ¿y esto? ¿A ustedes no les parece que es una tomadura de pelo todo esto? Y a mí es obvio que no me van a tomar el pelo porque no tengo, ¿no? O sea, los ecuatorianos no somos tontos. Esta exposición del ministro de Defensa, en 10 segundos, en 10 segundos del ministro de Defensa, mandó al trasto el relato del presidente Lasso del pasado lunes y de todo su gobierno. ¿En dónde están los 1.200 millones de dólares? Milton Pérez, periodista de Televisiones, le dice, bueno, tienen los recursos, y el ministro dice los recursos son limitados. Lo que tenemos es el compromiso y la palabra del presidente Lasso. Creo que todos sabemos, ustedes y yo, lo devaluada que está la palabra del presidente. Así que tengan la palabra y el compromiso del presidente. Mi querido ministro, que parece que usted que está más cerca del presidente lo conoce menos que nosotros, no sirve de nada, ni significa nada, ni es garantía de nada. ¿Les han dado la plata? Y el ministro dice, no. Entonces, de poco y nada va a servir que la Asamblea Nacional en las últimas horas haya aprobado esta ley, si es que el presidente y su gobierno consideran que es mejor seguir contentando a los multilaterales y al Fondo Monetario Internacional, incrementando la reserva con el precio del barril de petróleo WTI, que es el referencial para el crudo ecuatoriano, de $119, o sea, tenemos un nuevo boom petrolero, siguen ingresándonos remesas, nos han dicho que han tenido una recaudación tributaria récord, pero ninguno de esos recursos se destina a inversión en temas que son realmente urgentes. En la apertura de este espacio yo les mencionaba que hay un rebrote de COVID. Bueno, en los hospitales ya ven ustedes que ni siquiera hay luces en los quirófanos. Y de la seguridad mejor ni hablemos, ¿no? Ayer circulaba una foto de un patrullero sin neumáticos parqueado afuera de una UPC. ¿Cuántas UPCs se han construido desde que Correa dejó el poder? 0. La gran noticia durante el gobierno de Lenín Moreno, recordarán ustedes, fue la refacción de una UPC que fue violentada, me parece que durante las protestas de octubre. Ya. Haber haber pintado una UPC fue la gran noticia durante el gobierno de Moreno. Bueno, en este año, 0. En el gobierno de Moreno, 0 UPCs. Si no van a destinar recursos, presidente, no va a pasar nada con el tema de la inseguridad. Y yo les voy a hacer un spoiler. ¿Ya? Hoy que se ha aprobado la ley para el uso progresivo de la fuerza que el gobierno planteaba como la gran solución para el tema de la inseguridad, les voy a pedir que mañana ustedes, a través de los chats de YouTube, del Facebook, del Twitter, de donde sea, me hagan un resumen de los robos, asesinatos, asaltos, etcétera, casos de sicariato, etcétera, que se van a dar de hoy a mañana. ¿Ya? Para ver si es que con la aprobación de la ley, milagrosamente, se acaba la violencia en el país. No, eso no va a pasar. Y como eso no va a pasar, lo que sucede es que nos van a venir con otro cuento. ¿Y saben cuál va a ser el otro cuento? De una vez, spoiler, ¿no? Que ningún spoiler, si esto ya lo dijo el secretario de la administración, Iván Correa, hace algunos días atrás. Van a incluir temas de seguridad en la dichosa consulta popular. Y esas preguntitas van a ser preguntas denominadas anzuelo. Y ahí nos van a clavar algún tema económico, de esos que tanto les interesa a la gente que está gobernando hoy, para flexibilizar los controles a la banca. ¿Sí me entienden, no? Y mientras estas cosas pasan, por ahí algunos, sobre todo ya medios de comunicación y periodistas, están haciendo todos los esfuerzos necesarios para imponernos una nueva cortina de humo. ¿Saben cuál es?
¿Y en qué nos van a distraer en los próximos meses o semanas? ¿Ya? En que quieren volver a la Constitución del 98, a esa que aprobaron en un cuartel militar en Sangolquí, entre Osvaldo Hurtado, Trujillo, el doctor Ricardo Novoa, que también dijo el otro día que estaba ahí, y donde de alguna manera también, sí, se concretó y se sacramentó todas las trafacías que hicieron en el gobierno de Mahuad, ¿no? 1 o 2 años después. Quieren volver a esa constitución. Y ahí está, pues, Simón Espinosa, el que dijo que se iba a cambiar de sexo si destituían a Ana Galarza, que pedía ir a golpear las puertas de los cuarteles militares y policiales en caso de que gane Andrés Arauz, para dar un golpe militar y policial a la democracia. Bueno, ese hombre disparatado, loco, anda ya paseándose por todos los medios, que además le abren las puertas y los micrófonos y pantallas para empezar a imponernos esta nueva cortina de humo, que es regresar a la Constitución del 98, la que aprobaron Trujillo y Hurtado. Trujillo, que por cierto en su consejo transitorio determinó que los nuevos consejeros electorales, los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral, pertenezcan a partidos políticos, lo cual viola la ley y la Constitución, porque se supone que no puede ser juez y parte, pero le valió, ¿ya? Le valió. Trujillo con la Constitución hizo como que si fuese papel higiénico. Kleenex era la Constitución para Trujillo y para los de la transitocracia. Entonces pusieron a delegados de partidos, ¿no? Cabrera por el PCC, Pita por Creo, Estela Cero por Alianza País en ese momento, y así. Atamaín por Pachacuti, etc. Bueno, resulta que ahora recusan a 2 de los consejeros, porque claro, son quienes tienen que autorizar la entrega de los formularios para la revocatoria del presidente Lasso, y niegan la recusación. ¿Y qué esperaban? Hay una frase popular que se ajusta a este momento de la historia del Ecuador, y es que entre bomberos no se pisan las mangueras. ¿Qué esperaban? ¿Y ustedes creen que Trujillo eso lo hizo inocentemente? Pero es que tontos no son. Y mientras nos veían la cara los ecuatorianos, dejaban armando y montando muy bien una estructura para blindarse, como lo están haciendo ahora. Entonces, siendo consejeros pertenecientes a la alianza que ganó las elecciones, creo PCC, vamos a ver pues si es que les encuentran, si es que les a ellos, digamos, vamos a ver si es que ellos entregan finalmente los formularios para la revocatoria del mandato, ¿no? O sea, nada lo hicieron inocentemente. Y ese mismo Consejo Transitorio de Participación Ciudadana fue el que dejó clavado en la Contraloría, atornillado el puesto, a Pablo Celi, ¿ya? Un tipo que, lleno de odio, embriagado de poder, del poder que además que le dejó Trujillo, quien lo blindó y lo blindó después con la Corte Constitucional, blindando también todas sus decisiones, empezó a emitir una serie de IRPs, ¿no? Estos informes con indicios de responsabilidad penal, volviendo trizas la vida de un montón de ciudadanos, probablemente muchísimos de ellos inocentes. Habrá algunos que carguen algún tipo de responsabilidad, pero hay casos y casos, ¿no? Y muchos de esos casos y muchos de esos informes que aprobó la Contraloría y que emitió la Contraloría fueron forjados, como el del caso Secom, por ejemplo. Después tuvieron que dejarles en libertad a todos los que llevaron a la cárcel injustamente. Creo que 120 días pasaron presos injustamente, motivado toda la persecución por un informe irresponsable aprobado por la Contraloría de Celi puesto en ese cargo por el irresponsable de Trujillo. Y hoy, fíjense lo cara que le va a resultar la persecución a este país. Hoy un tribunal de arbitraje internacional se ha pronunciado en torno al caso Singue.
El Tribunal de Arbitraje Internacional confirmó que la actuación del Ecuador violó el contrato de prestación de servicios para la explotación del campo Zingue y condenó al país al pago de más de 11 millones de dólares por daños patrimoniales, morales y más intereses y gastos legales. El 24 de mayo del 2022, un tribunal de arbitraje internacional constituido bajo las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Tribunal Arbitral, emitió el laudo final en el que confirmó que la actuación del Ecuador violó el contrato de prestación de servicios para la exploración y o explotación de hidrocarburos en el bloque Zingue de la región amazónica ecuatoriana, suscrito con Gente Oil el contrato. El Tribunal Arbitral condenó al Ecuador al pago de daños patrimoniales y morales a Gente Oil, más intereses y parte de las costas del procedimiento de los letrados de Gente Oil. Los puntos destacados de este laudo final: el Tribunal Arbitral confirmó la legalidad del contrato. Ecuador reconoce que el contrato resulta altamente beneficioso para el país al oponerse a su terminación. Ecuador incumplió el contrato, Ecuador incumplió su obligación de ejecutar de buena fe y causó daños morales a la empresa. Los fundamentos de la recomendación de la Contraloría en el informe general para reducir la tarifa están erradamente analizados y contrarios al equilibrio económico del contrato. La acusación particular presentada por la Procuraduría en nombre del Estado ecuatoriano en el proceso penal incluye imputaciones contrarias a lo que la Secretaría antes del 2018, igualmente el Ministerio Sectorial, ha afirmado de manera inequívoca. En el proceso penal, la Procuraduría distorsionó los términos del contrato y el cálculo de los supuestos daños sufridos por el Estado. Aquí también tiene que ver mucho la Procuraduría a cargo del doctor Íñigo Salvador, también uno del Club de Trujillo, ¿no? El comportamiento del Ecuador debe ser considerado doloso. Imagínense, y las instituciones, ¿no?, públicas ahí, la justicia ecuatoriana. El Tribunal Arbitral condenó a Ecuador al pago de una indemnización de más de 10 millones de dólares por sus incumplimientos. Luego de un análisis minucioso de la prueba, el Tribunal Internacional concluye que el comportamiento del Estado ecuatoriano en la persona de la Procuraduría General en el marco de todo proceso debe ser considerado doloso. La Procuraduría actuando de forma dolosa, increíble. Sobre el informe de responsabilidad penal que les mencionaba yo, que determinó una supuesta responsabilidad civil culposa, el propio Estado reconoció frente al Tribunal Internacional que este es nulo y que no hay obligación de cumplimiento de un acto declarado nulo. Ahora, ¿saben quién fue el que publicó un supuesto reportaje de investigación y que dio lugar a este proceso? Es asambleísta, es presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Quieren más pistas? Se llama Fernando Villavicencio. En caso de una repetición, digo, si él fue uno de los que provocó y promovió esta persecución, no tendría que hacerse también responsable de esto, digo. 11 millones de dólares le va a costar al país reparar daños a una empresa que fue perseguida así como fueron perseguidos otros ciudadanos ecuatorianos, que a esta hora terminan siendo inocentes. Silvana Pastor, su padre Wilson Pastor, el mismo Jorge Glass, a quien querían volverlo a la cárcel por este caso. No me van a decir a mí que no es persecución. Este es un tribunal de arbitraje internacional. ¿Les van a acusar a los árbitros internacionales de ser correístas, acaso?